Gracias por atender esta invitación y de paso le digo, ¿cómo valora usted la amplificación noticiosa que ha tenido las protestas en Chile y sobre todo que sorprendería a muchos, porque no hay información, no porque el hecho sea nuevo, sorprendería a muchos que todavía existan presos desde el año 2019 y parecería que no pasa nada en Chile? Sí, lo que pasa es que como tú bien dices, aquí hay un cerco mediático de los medios oficiales. Si tú analizas los principales medios escritos vinculados al mundo empresarial, La Tercera y El Mercurio, tú te das cuenta que la última semana le han dado sistemáticamente a la Convención Constituyente, intentando desprestigiarla, intentando minorizarla, exacerbando la voz de la derecha dentro que es absolutamente minoría, y efectivamente hay un cerco noticioso, incluso de los medios de los canales de televisión, todos vinculados a grandes empresarios del país, y en alguna medida también al duopolio Canal 7, pero que en general yo siempre sostengo que cuando uno ve noticias en Chile, independiente del canal, pareciera una cadena nacional, todos transmiten lo mismo y efectivamente esta agenda no está. Si tú contrastas la cantidad de presos por la revuelta versus los policías detenidos o procesados, la relación es 95-5. Entonces, efectivamente acá hay una situación que yo creo que tuvo también otra dificultad, que al momento de negociarse el famoso acuerdo por la paz, se le olvidó a quienes lo suscribieron, ya haber puesto como condición también la liberación de los presos políticos. El gobierno de Piñera, en la misma derecha reconoció, en esos días no estaba en condiciones de imponer nada, tanto que se fueron forzados a suscribir este acuerdo, pero fue un acuerdo que en alguna medida se centró en lo constitucional y en el retorno al orden, pero no puso como condición la liberación de los presos políticos de la revuelta. Entonces aquí tenemos chicos que llevan, como tú bien lo dices, 2 años, algunos sin que siquiera se les haya formalizado, sin que hayan habido debidos procesos, y efectivamente a ojo de todo es una situación más parecida a una dictadura que a una democracia, con un presidente que además intenta imponer criterios cuando en cualquier país del mundo alguien que gobierna con el 5 o 6% debería haber renunciado, que es uno de los problemas del sistema político chileno, que tenemos que tragarnos gobiernos que en Europa, con democracias parlamentarias, con mayoría y minoría, habríamos resuelto este lío hace rato. Entonces, efectivamente, aquí hay una situación de derechos humanos angustiante. Recuerda que hay querellas internacionales ya presentadas contra Sebastián Piñera, y efectivamente vamos a tener que esperar que abandone el poder para que efectivamente se den marcha a varios procesos, pero la situación de muchos de los presos y presas de la revuelta es insostenible no solamente desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista jurídico. Edison, frente a eso, también hay un elemento que a mí me preocupa y además me irrita, que tiene que ver con que, por ejemplo, sale Sebastián Piñera a giras en el exterior, entonces habla de la defensa de los derechos humanos, reclama libertades en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en cualquier parte, pero cuando se le refiere a Chile, cuando los periodistas quieren preguntarle sobre Chile, evidentemente evade. Lo mismo hace el señor Iván Duque, que le reclama a Cuba y le dice que haya libertad de protesta, pero en su propio país reprime, desaparece, mata a quienes protestan en su país. Estas circunstancias, estos temas, ¿de qué manera se inscriben en el debate político que vive este momento Chile en medio de un proceso constituyente? ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, podría constituirse, digo yo, perdona la ignorancia, que la Asamblea Constituyente pueda tomar poderes para generar, por ejemplo, indultos o amnistías a los presos políticos? Que está en ese proceso, ¿ya? Lo que pasa es que ese es otro problema que se nos viene encima. Yo soy de los que vengo sosteniendo tanto a mis alumnos en la Universidad de Santiago como a mis amigos y en columna, en que la derecha va a jugar a desprestigiar la legitimidad de la constituyente, y en algún momento, cuando ya el tema no dé más, van a renunciar y van a tratar de darle un golpe fuerte a la convención constituyente. Entonces, efectivamente, por primera vez en nuestra historia estamos resolviendo de un modo
distinto la institucionalidad. Recuerda que en Chile todas las constituciones, las tres que han existido, se han impuesto sobre los cadáveres de los muertos y de forma dictatorial. Nunca hemos tenido una constitución conversada y dialogada entre todos. Esta es la primera vez, pero uno también empieza a ver nubarrones en el horizonte respecto de periódicos como El Mercurio y La Tercera, que sistemáticamente todos los días dedican media página, una página a cuestionar la Convención Constituyente, que un día por el almuerzo, que otro día porque la presidenta habló en Mapudungun, que otro día por la falta de acuerdo, que otro día por esto, exacerban ahí la repercusión mediática de las constituyentes de derecha, que son bastante poco y pocas, y tengo la impresión de que viene un desafío ahí tremendo en ese tema. Yo efectivamente aquí hay un cerco comunicacional, que yo te lo graficaba adelante. Uno, si tú enciendes las noticias a mediodía, sea el canal que sea, todos los canales parece cadena nacional, ¿ya? Hay un pseudo periodismo instalado, ¿ya? Recuerda tú que al candidato a la primaria del Partido Comunista acá, Daniel Jadwe, que es un destacado alcalde, le hicieron una campaña terrorífica. O sea, a él le cuestionaron todo, se le fueron todos los periodistas de estos medios encima en el debate, ¿ya? Apareció lo de Cuba, y curiosamente lo de Cuba desapareció apenas Jadwe terminó la primaria. Ya no hubo más noticias de Cuba en Chile. Poco, se debate poco, ¿sí? Y por eso precisamente quería preguntarle a propósito de esto, Edison, lo siguiente: las condiciones en las que están protestando estos momentos quienes reclaman la libertad de sus familiares, de sus amigos y compañeros, efectivamente no son las más adecuadas, porque ellos temen, han dicho en algunos testimonios, de que les vigilan, de que les asedian, que les hostigan, y solamente se atreven los familiares más cercanos. Entonces, ¿esto creería usted que efectivamente impide una mayor presencia, que sea masiva la solidaridad y la exigencia de libertad de los presos políticos? ¿Es por ahí donde se entiende que no sea tan masivas como fueron en meses anteriores, en el 19 y en el 20, las protestas de los chilenos? O sea, lo que pasa es que también recuerda tú que llevamos prácticamente del 19 de octubre hasta ahora con estado de excepción, con estado de sitio, con estado de catástrofe. La pandemia ha golpeado duro a este país. Las cifras oficiales llevan cerca de 40.000 muertos. Off the record debemos estar cerca de los 50.000 ya. También había una manipulación de la información respecto, y efectivamente efectivamente hay mucho miedo, pero yo creo que en la medida en que este país vaya volviendo, entre comillas, a una cierta normalidad, van a venir protestas masivas, porque van a venir las secuelas de la pandemia, la falta de trabajo que ya se evidencia. En Santiago las estadísticas dicen que el robo ha aumentado cerca de 80%, en regiones 40%, ¿ya? Efectivamente hay situaciones dramáticas que estamos viviendo, y que cuando venga primavera efectivamente se disminuyan los efectos del virus. No te quepa la menor duda que van a haber protestas masivas. Vamos a pagar las secuelas post-COVID, que son todas las enfermedades o enfermos que no pudieron tratarse debido a la pandemia. Y efectivamente, entre medio se nos va a cruzar una elección presidencial y la propuesta de una nueva constitución. Yo creo que Chile está viviendo momentos decisivos, ¿ya? La convención por un lado, un sistema político agotado por otro, ¿ya? Con una proliferación de candidaturas presidenciales. Si uno se mete a la página del CERVEL, salvo aquellos que salen, más allá de los que salen en la prensa, que son 4 o 5, hay cerca de 15 candidaturas presidenciales juntando firmas para poder participar de la primera vuelta. Entonces hay una fragmentación del sistema político, y el escenario está dado para un golpe autoritario o una nueva revuelta. Yo espero que contra nuestra tradición historiográfica, que siempre a la revuelta le sigue un gobierno autoritario o un golpe de Estado, nosotros los chilenos podamos guardar la compostura, tragarnos al mandatario que tenemos, ya que pese a las múltiples peticiones de renuncia, nunca se dio por aludido ni por entendido, ya. Podamos finalizar este gobierno que ha sido un drama para todos los chilenos y chilenas, y podamos ya el próximo año volver a grado de normalidad.
Recuerda tú un presidente que invitaba a los venezolanos a venirse al país en la frontera con Colombia y que ahora está expulsando venezolanos que han sido y venezolanas que han sido un gran aporte al profesionalismo en Chile, trabajadores, muy laboradores, y ahora los expulsa indiscriminadamente. O sea, no hay ahí coherencia, no hay gobernabilidad y Chile está más o menos, depende de cada persona cómo está asumiendo su propia realidad. Ya un aumento de delincuencia, la situación es un poco dramática y esperamos, yo creo que las protestas van a volver cuando se aproxime primavera, cuando disminuyan los efectos del virus, porque van a venir todas las secuelas post-virus, que son la falta de trabajo, la enfermedad psiquiátrica, todas aquellas enfermedades que no pudieron atenderse. Entonces, vamos a tener que tener harta paciencia los 4 años que vienen y ojalá los chilenos esta vez podamos elegir a un presidente o una presidenta que efectivamente esté a la altura del cargo. Claro, Edison, hay una consulta que insiste en la audiencia a través de lo que nos mencionan en redes sociales y tiene que ver hasta dónde se extienden los poderes de la Asamblea Constituyente. No se llama así, pero efectivamente en otros momentos y en otros países los poderes plenos de una asamblea de esta naturaleza le permitirían, a propósito del tema que estamos planteando, por ejemplo, la libertad de los presos políticos y la amnistía. ¿Es posible eso o está negado, está limitado? Recuerda tú que cuando asumió el nuevo gobierno el ministro del Interior en Ícare, en el salón empresarial y ante los multimillonarios del país, prometió que la Constitución nunca se iba a reformar, se ganó los aplausos, y resulta que a la vuelta de la esquina Chile por primera vez en su historia está discutiendo una nueva Constitución. Mi impresión personal que la falta de credibilidad del sistema político, la falta de credibilidad de las instituciones. Recuerda tú que Carabineros se manda solo, el director general de Carabineros opina de política matinera muy noche, mientras en paralelo se desarrollan todos los casos de fraude al fisco del ejército, de la propia jerarquía de Carabineros. Carabineros en este estado es casi una organización deliberante, ¿ya? Que actúa de motu propio, y tengo la impresión de que ese es otro peligro para la institucionalidad. Mientras tenemos un ejército bastante ordenadito, muy vulnerable por todas las situaciones de corrupción que han ocurrido, tenemos por otro lado a una institución como Carabineros que está fuera de sí, con un comandante, un director general que opina matinée y muy noche, que ha transformado la institución en una institución deliberante políticamente, y que uno, al parecer, si uno se atiene a las imágenes de cuando se instaló la constituyente, opera al margen de toda legalidad y sin recibir órdenes del ministro del Interior. Entonces, tengo la impresión de que estamos en un espacio donde efectivamente si la convención logra legitimarse, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ante la falta y vacío de poder, ¿por qué no la Convención Constituyente podría resolver cosas más allá del estricto marco legal que les dio el acuerdo de noviembre de 2019? Claro que sí, Edison, ese es un tema importante, es válido conversar sobre eso, pero estaremos pendientes de lo que pasa. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a Edison Ortiz, doctor en Historia, por supuesto, sobre estos temas seguiremos conversando. Chile, como decimos,